Listo, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la presentación de los temas seleccionados o indicados en la plataforma por el profesor para dar mejor entendimiento de ellos. De estos son el primero, de la actividad 1, que es una conferencia acerca de la filosofía en el siglo XX, y de la actividad 2, que son dos capítulos del libro, bueno, Enfoques de la investigación y origen de la idea del proyecto. Realizado por Brian Alexander Tafur Arevalo y mi compañero Diego Alejandro Higuera Sierra. Bien, comenzando primero con el tema de la conferencia, pues el tema más que nada abarca desde un inicio de la ciencia, de cómo se ve reflejado en ese ciclo, cómo los autores promovieron su concepto de ciencia y básicamente lo relaciona con, o sea, entre un método científico, o sea, la forma en la que se investiga, cómo se promueve que esas afirmaciones sean verdaderas, y muestra como lo que lo contrapone, ¿sí? Lo que contrapone a ese método científico, que sería la metafísica. Entonces, indica que hay autores que, digamos, o sea, por lo general, se llevan más que nada el tema de la ciencia por el método científico, con sus comprobaciones, investigaciones, y está la otra parte que es la metafísica, que la mayoría de autores que se van a mencionar pues aportan este concepto, que más que nada pues metafísica se refiere a lo que hay más allá de la física. Es algo que digamos que aporta, o sea, en parte inició desde la ciencia, ¿sí? Todos sus inicios en la ciencia, usaron su método científico, pero se dieron cuenta que o sea, la metafísica más que nada se refiere como a temas espirituales, esos fundamentos que indican, bueno, que relacionan la parte de la religión, eh, bueno, sí, lo de Dios, creencias, y que, digamos, hacen que descarte o que no se necesite el uso de ese método científico para comprobar esas, bueno, esas incógnitas del mundo, ¿sí? Entonces, básicamente, el primer autor que se menciona es el Carl Raymond Popper, y básicamente su posición ante la ciencia, ante cómo se aplica este método científico según él en el transcurso de las investigaciones que ya se han realizado en ese tiempo, pues básicamente él plantea unas afirmaciones de ese método científico. Entonces una de ellas, o sea, todo es como un recorrido, ¿sí? Como para que su fundamento sea sólido. Entonces, él afirma que el sentido que tiene la metafísica, ¿sí? Digamos que por lo general eh, los científicos dicen, no, pues la metafísica no es algo válido para comprobar, para generar, o sea, que esas comprobaciones sean afirmadas, y pues él indica que en esta parte sí, la metafísica sí debe ser, o sea, como seleccionada para que este método científico pueda ser válido, ¿sí? Pero, o sea, según lo que él indica, no hace uso de un método científico, sino que a bases de la metafísica promueven a que el origen de la ciencia es donde se ve esa parte de la metafísica, ¿sí? Que todo lo que originó la ciencia es a base de esos fundamentos espirituales pues, que no han sido comprobados, pero que permite como relacionar sus investigaciones y generar sus hipótesis, ¿sí? Y esas hipótesis pues plantean que la ciencia pues no debe ser probatoria. Por lo general se dice que la ciencia promueve a que se afirme o que se pruebe algo eh, con base a muchas investigaciones. Entonces que digan, listo, esto está científicamente comprobado, ¿sí? Con base a muchos estudios que se han realizado dependiendo del tema. Entonces, pues indica que no, al implementar la metafísica, esta ciencia no necesita ser probatoria, porque pues eh, eso es lo que plantea, sí, los temas de espirituales y todo eso. Y por último, él afirma que o sea, la verdad de las proposiciones, o sea, cuando por lo general las hipótesis
están denominadas más que nada con proposiciones, y estas proposiciones se complementan, o sea, se componen de teorías en su argumento, ¿sí? Entonces, digamos una proposición, el gato es un animal felino, ¿sí? Entonces, hay tres teorías en esa proposición que hacen que eh, la proposición tenga un fundamento o un significado en su afirmación, ¿sí? Entonces, decir que un gato, ¿sí? Un gato, o sea, la palabra gato tiene una teoría, ¿sí? Que afirma cuál es su significado de esa palabra, ¿sí? Y se relacionan con con las demás otras. Entonces se relaciona entre gato, animales y felino. Cada una para que el significado de la proposición tenga validez y pueda ser, pues dichosamente comprobado, así como lo indica con el sentido de la metafísica y todo lo anterior mencionado. Ahora el segundo autor es Thomas Samuel Kuhn, y este autor más que nada como que plantea su idea a base de afirmaciones que se contraponen hacia el autor ya mencionado anteriormente, ¿sí? Como que indica que las ciencias entre los dos como que no se llevan según las hipótesis que plantean. Entonces, lo que afirma este autor es que, digamos, la racionalidad, ¿sí? La razón, o sea, poder presentar algo con totalidad razón, que sea verdad, no es algorítmica, o sea, no utiliza fórmulas matemáticas, físicas, lógicas, no. Según lo que él indica es que se plantean paradigmas alternativos que, digamos que esos autores que fundamentaron su estudio, digamos Newton, con el tema de bueno, todo lo relacionado con la gravedad, todo ese estudio es un paradigma creado por él mismo, o sea, bueno, interrelacionado con sus estudios, pero que es específico de ese tema. Entonces, no se podría relacionar con otros temas, a no ser que se avance o se promueva un estudio mayor con, con mejores bases o fundamentos. Entonces, cada uno de estos métodos científicos son un paradigma específico, o sea, alternativo, o sea, que se basa con algo que pueda suceder, o sea, a base de sus hipótesis, pero que sea diferente, ¿sí? Que no plantee lo mismo siempre, que sea todo igualitario, sino que cada uno maneja su propio paradigma para el desarrollo de su método científico. Como segunda afirmación, indica que no hay falsación en las hipótesis, o sea, que no necesariamente al realizar una hipótesis a base de un estudio, no se deba negar, bueno, indicar por qué no puede ser verdad lo que se está afirmando o investigando a base de la hipótesis. Y pues finalmente, pues lo que se mencionó anteriormente, el que el paradigma alternativo es el que compone este método científico según Thomas Kuhn. Y pues que esta es una forma en la que pues los científicos promueven, o sea, este método científico a base, o sea, indicando que no va a haber un método universal para todos, ¿sí? Sino que va a ser individual según el paradigma que se está estudiando. Como tercer autor tenemos a Imre Lakatos. Este autor pues intentó como hacer la unificación de estos métodos científicos indicados por Karl Popper y Thomas Kuhn, como que haciendo que esa disputa pueda ser unificada, así como ya lo mencioné. ¿De qué forma? Entonces, se plantea que se maneja la misma idea de Thomas Kuhn con el paradigma alternativo, pero digamos que se plantea una solución para ese estudio, ¿sí? Una solución, digamos que el paradigma, el estudio, digamos, de las ondas gravitacionales, tiene algo que está errado, pero que su paradigma no lo deja avanzar porque tiene que estar centrado en lo que se está indicando, ¿sí? Entonces, esa solución plantea, digamos, una idea en la que resuelve el problema que se está planteando, digamos, con las ondas gravitacionales, que hay algo que no está encajando,
pero que lo relaciona con un problema a futuro, ¿sí? Entonces, con algo que a futuro se pueda resolver y que permita, digamos, que su método científico sea válido en un futuro, ¿sí? No necesariamente debe encontrar la solución en el momento. Y el problema de esto es que pues llegó otro autor, el cual se llama Paul Carl Verhaegen. Este autor le generó una incógnita que hizo que el método científico explicado por Imre sea invalidado directamente porque lo que se plantea INRE es a una solución a futuro. ¿Sí? Su investigación puede ser correcta, pero puede ser incorrecta. ¿Sí? Entonces, él le indica, listo, entonces en el presente, ¿qué método científico se está aplicando para este paradigma? Es incógnito, sino que le está dando una solución a futuro y esto le puede tanto perjudicar como le puede ayudar al paradigma que se está planteando. Entonces, esta posición o la afirmación que indica él es que se debe plantear una solución que no solo se mira a un futuro, porque si no va a ser perjudicial para el científico que esté indicando su paradigma, y que promueva pues una decisión en el presente para que defina directamente si está en lo correcto y si va en un buen camino o si se va a equivocar, pero que ya lo sepa, ¿no? Que no llega a un futuro y que llega listo, pero se supone que antes me han dicho listo, que con que con resolverlo en el futuro, pues ya este paradigma va a tener un fundamento a base del método científico que se aplicó. Entonces, esto más que nada es lo que afirma el autor Paul. Y eso sería todo en relación al tema de la conferencia. Pues más que nada indicarán mucho a la parte de filosofía y relación a la física. Y ahora mi compañero continuará con lo relacionado al siguiente tema. Bueno, para analizar los dos capítulos presentados en el libro de metodología de la investigación, se tiene que hacer primero la pregunta de qué es investigación. Y la investigación no es más que un conjunto de procesos que ya están sistematizados. Estos procesos, a su vez, son críticos y también son empíricos, lo que ayudan a que el estudio del fenómeno del problema se pueda resolver. Bien, podemos encontrar que hay diferentes tipos de enfoques en las investigaciones. Hay enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y hay enfoque mixto, que es la conjunción de estas dos. En, en la investigación cuantitativa se puede entender que son investigaciones en donde los planteamientos de las ideas y de las acciones a desarrollar están definidas desde el inicio. También son las más utilizadas, este enfoque es el más utilizado cuando se quiere medir algún fenómeno, debido a que dan resultados muy exactos y certeros, por lo cual se utilizan diferentes áreas de la matemática, como puede ser la estadística. También son grandes enfoques al momento de darse a conocer hipótesis o teorías. El proceso que se lleva al momento de utilizar un enfoque cuantitativo es que debe ser deductivo, debe ser un enfoque secuencial, los procesos tienen un orden específico y además son probatorios. Como mencioné anteriormente, el proceso de la investigación cuantitativa tiene un proceso secuencial y estricto. A continuación, pues voy a mostrar cada una de las fases que tiene el proceso de la investigación. La primera, sea cual sea el enfoque que se debe dar a una investigación, siempre parte por la idea. La idea es ese conocimiento que tenemos de alguna situación, pero que cómo podemos resolverlo o cómo podemos mejorarlo. A partir de la idea, en el enfoque de investigación cuantitativa, lo que se hace es que se plantea el problema de manera específica y rigurosa. De una vez ya teniendo definido el problema,
se pasa a una revisión de la literatura y del desarrollo del marco teórico. Esto para saber cuántos autores han hablado de este tema, cuántas personas han podido investigar, qué resultados han tenido al momento de investigar ese mismo problema y poder tenerlo en cuenta para la investigación que se va a realizar. Ya una vez que se revisó la literatura y se pudo desarrollar el marco teórico, se va a realizar la visualización del alcance del estudio. Si yo realizo este estudio, ¿cuántos aportes voy a poder lograr? ¿Qué voy a poder llegar a lograr al momento de resolver este problema o al momento de poder dar válida a esta teoría? Esto ayuda a que la persona que está investigando primero se motive para saber cuán preciado es su investigación y segundo, ayuda a que las demás personas se den cuenta de la importancia de la investigación en sí. También está después de realizar la visualización del alcance, se elaboran las hipótesis y se definen las variables. Esto es súper importante en la investigación cuantitativa debido a que, como mencioné, es estricta y da resultados muy exactos. Entonces, al momento de elaborar la hipótesis, tiene que ser igual. Una hipótesis clara, que se pueda definir y que sus variables también sean iguales, concisas y claras, que sean medibles. Esto es lo más importante, que sean variables medibles, eh, porque se van a pasar por procesos estadísticos para poder dar la interpretación de estos resultados al final. Después de elaborar la hipótesis, viene el desarrollo del diseño de la investigación. Así como pues mencionan en esta fase, lo que se hace es que se plantea todo el diseño de la estructura que va a tener el proyecto. Desde el momento en que empiezo a buscar autores que hayan desarrollado, hasta el momento de cómo voy a presentar mi, mi reporte de resultados. Después de esto se pasa a la fase de la definición y selección de la muestra. Como comenté, se utiliza la estadística muchísimo en las investigaciones cuantitativas. Entonces se tiene que definir una muestra que sea el claro ejemplo de la población que voy a analizar. Una vez que ya tengo esto, puedo pasar a la fase de recolección de datos, en donde estos datos van a pasar a la fase de análisis y por último a la fase de elaboración del reporte de resultados, en donde voy a mostrarle a las personas cuál fue el resultado de mi investigación y qué valores tomaron esas variables que pude definir para poder comprobar la hipótesis que tengo y que estoy planteando en mi investigación. Bueno, el otro enfoque el otro tipo de investigación es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa son el planteamiento del problema y los significados del mismo se extraen es de los datos y no se fundamenta en la estadística. Esta es la clara diferencia entre estos dos. Además tiene que ser un proceso inductivo, es un proceso recurrente que múltiples veces se va a tener que devolver a una cierta fase. eh, Siempre se tiene que estar basando en alguna otra fase. El punto de la investigación cualitativa es que no tiene un orden específico, pero sí se puede llegar a tener varios análisis de varias variables que podemos seguir encontrando en cuanto podamos seguir investigando este mismo problema. El proceso de la investigación cualitativa, como mencioné, no tiene un orden específico, sino es más que todo es un proceso recurrente, que siempre se llega a basarse en la literatura, en la literatura investigada para poder tener una idea de cómo los autores han podido determinar el problema que estoy planteando y a su vez cómo es que sus resultados se pudieron analizar y se pudieron interpretar. Entonces, así como mencioné al inicio, todos los procesos inician desde la idea. La idea es lo más importante en las investigaciones. Después de tener la idea, se pasa al planteamiento del problema.
igual que en el cuantitativo. Pero siempre se tiene en cuenta de que siempre se va a investigar en las literaturas. Ahora, después de ya tener planteado el problema, se puede seguir con la inversión en el campo. Esto quiere decir que el investigador ya teniendo el problema y ya una vez que ha analizado cómo los autores han podido definir ese problema, el investigador puede salir y buscar cómo es que lo interpretan en el mundo exterior. Después de ya poderse sumergir en el campo, viene el diseño del estudio. Igual que en el cuantitativo, se tiene que plantear cómo es que voy a mostrar mis resultados, cómo es que voy a tener los planes para recolectar mis datos. Este diseño es importante porque me va a dar un orden en mi investigación. Después de esto, se pasa a la muestra inicial del estudio. Se dice muestra inicial debido a que se pueden hacer diferentes muestras dependiendo de si el problema cambió, si en la investigación que llevo hasta el momento encuentro que hay otro autor que ya ha hecho lo mismo o que sus datos fueron un poco más relevantes. Entonces, estos datos tienen un constante cambio, por eso es que es una muestra inicial. Después de tener esa muestra, ¿qué va a pasar? Voy a poder recolectar datos. Esos datos los voy a poder analizar e interpretar. Y al igual que en la cuantitativa, tengo que mostrar un resultado de todos estos datos. Si se dan cuenta, tiene las fases prácticamente iguales, solamente que en la cualitativa, siempre, en cualquiera de las fases, se tiene que revisar el marco teórico de la misma para tener la certeza de que si las variables que yo estoy analizando son, son concretas y sí son las que se tienen que analizar, y también para saber si puedo cambiar el estudio que estoy realizando, porque esto es muy común en las investigaciones cualitativas. Otro enfoque o otro proceso de investigación es la mixta. Como su nombre lo indica, junta ambos enfoques teniendo los beneficios de ambos. En la investigación mixta, pues es una investigación más flexible que que la cuantitativa. Se puede ser más como la cualitativa, que es un poco más recursiva. Se tiene el beneficio de ambos porque puedo basar mis datos y pasarlos por procesos estadísticos para arrojar resultados exactos, pero también puedo tener en cuenta a la comunidad, puedo tener en cuenta las variables cualitativas que me generan mi investigación y no solamente mis variables cuantitativas. Estos son muy buenas investigaciones porque además de mostrarme que la teoría que estoy proponiendo tiene un resultado exacto, que eso me lo arrojaría la parte de la investigación cuantitativa, también tiene un resultado mucho más allá de lo medible en números, como podría ser una investigación en enfoque cualitativo. Bien, como mencioné anteriormente, el motor y la principal causa para poder empezar una investigación es la idea. Con la idea podemos saber hacia cuál va a ser el planteamiento de mi problema. Y la idea es el motor, es el arranque de todo. Entonces, ¿qué es una idea de investigación? Pues una idea de investigación se puede definir como la representación y el primer acercamiento a la realidad de los fenómenos que se van a investigar. Esta idea se pueden realizar o se pueden tener debido a que ayudan a resolver algún problema, pueden aportar algún conocimiento a las teorías que ya están o puede generar nuevas interrogantes. De ahí vienen las ideas. ¿Qué tienen que tener una idea para hacer una idea de investigación? Pues que debe ser novedosa, debe ser una idea que inspira a demás personas a investigar lo mismo, debe ser alentadora para que al momento de que alguien escuche esa idea o escuche ese problema, pueda saber
y pueda adentrarse también a la investigación y aportar, que es lo más importante. Bien, ya teniendo claro qué es una idea de investigación, estas pueden provenir de varias fuentes. La primera fuente es por la experiencia. La experiencia de un investigador puede ayudarlo a tener la certeza de que tenga muchas más ideas para próximas investigaciones. También estas ideas pueden surgir al momento de leer materiales escritos o materiales audiovisuales. Al momento de escuchar alguna conferencia o leer algún artículo científico, me puede llegar alguna idea que mejore esta teoría, que pueda generar más preguntas o que a su vez me pueda hacer eh, corroborar esta información. También es importante saber que ahora con el Internet y la facilidad que tenemos para acceder a la información, las ideas de investigación pueden ser mucho más fáciles de tener debido a que tenemos el acceso a recursos digitales con una facilidad pues enorme y de que podemos escuchar conversaciones de otros países para tener en cuenta cómo es que esos países están planteando o resolviendo algún problema que también se puede llegar a ver en nuestra comunidad. Entonces es importante pues tener el acceso a toda esta información para que podamos nosotros generar nuestras propias ideas y empezar nuestras propias investigaciones. Bien, muchísimas gracias por su atención.